Buenos días, buenas tardes y si no nos vemos, buenas noches. Acaba de terminar la asamblea del Real Madrid de socios y se tocaron temas muy importantes, pero no solamente temas importantes para el club, sino también de la realidad y de lo que está impactando al fútbol global, al fútbol europeo y al fútbol español. Sin más, comencemos. Últimamente he escuchado a alguien decir que el Real Madrid está contra todo. Y obviamente no es verdad. Simplemente nos oponemos a todo lo que no es normal ni ético y, por supuesto, a todo lo que no es legal. Y son tantas las cosas que hoy no son normales en el mundo del fútbol que nos vemos obligados a reaccionar más de lo que nos gustaría. Intentaré hacerles un resumen. No es normal y no es legal, como ya han sentenciado 3 tribunales en el caso de la Superliga, que se pretende impedir que los clubes organicen sus propios torneos. Somos los clubes quienes corremos con todos los gastos, con las plantillas y con los estadios, y somos los que tenemos a los aficionados. Y no es normal que los ejecutivos de la UEFA, ajenos a los clubes, pretendan dirigir nuestro destino. Tampoco es normal que los clubes europeos nos veamos obligados a jugar formatos de competiciones impuestos por UEFA que están diseñados para favorecer sus equilibrios de poder, cuando son formatos que perjudican el espectáculo y a los aficionados. Pero claro, tengan en cuenta también que los ejecutivos de la UEFA se deben a sus votantes, a las 55 federaciones que la componen, y por ese motivo así se explica que en nuestra historia europea nos veamos obligados a jugar partidos en Asia, cerca de China, a 9 horas de avión, por citar un ejemplo. O en otros lugares muy lejanos para jugar más partidos en esas zonas del mundo que los que hemos jugado, por ejemplo, contra los 3 grandes clubes de Londres, como son Chelsea, Arsenal o Tottenham. No es normal que en pleno siglo XXI ver el fútbol por televisión sea cada vez más caro, cuando la tecnología permite modelos, incluso gratuitos, que benefician a los aficionados. Un producto cada vez más caro solo aleja a los aficionados del fútbol, quienes se ven empujados a otras ofertas de entretenimiento más asequibles. No es normal que el presidente de la Liga y el presidente de la Federación Española de Fútbol, que son los que deberían de velar por la integridad de la competición, promuevan un partido que adultera la Liga. No es normal que apoyen que el Barcelona tuviera la ventaja de jugar un partido menos en campo rival. Es que esto no le parece normal ni a su propio capitán, Frenkie de Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que 2 equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso por un partido en Miami a ingresos adicionales de la competición liguera. También se adultera la competición en el plano económico, porque aquí no sabemos nada, ni cuánto dinero se generaba, ni cuáles eran los gastos originados a la Liga, ni cómo se distribuía ese dinero. Y sigo. No es normal tampoco el nivel de arbitraje español en una liga que presume de ser una de las principales ligas del mundo. Y no es solo mi opinión, porque es una vergüenza para el fútbol español que de los 35 árbitros de campo elegidos para el reciente Mundial de Clubes, FIFA no seleccionara a ni un solo árbitro español. No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral. Entre otras cosas, era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros cada temporada. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país. No es normal que el presidente de la Liga promueva que un fondo de inversión como CVC hipoteque el futuro del fútbol español durante 50 años, es decir, durante medio siglo. No es normal que la dirección de la Liga cobre ahora más de 6 millones de euros al año. Cobran muchísimo más que los ejecutivos de la Premier, siendo esta una competición que genera muchísimos más ingresos que la Liga. La verdad es que no tiene ninguna explicación. Tampoco es normal que la Liga destine millones de euros a medios de comunicación. Ha llegado a financiar algunos medios de comunicación
algunos que incluso nacieron con el objetivo de hacer daño al Real Madrid, como fue el caso del relevo, por ejemplo. Y todavía es más preocupante que lo haga de forma opaca. Hemos solicitado en múltiples ocasiones que la Liga haga público a lo que paga cada medio de comunicación. ¿Y para qué finalidad? Pero su presidente siempre se ha negado a darnos esta información. ¿Para qué fin financian a los medios de comunicación? Tampoco es normal que la Liga ofrezca contratos bilaterales a algunos clubes, a los que abona importes adicionales a cambio de supuestas prestaciones de servicios. Estos contratos bilaterales no deberían de existir y de hacerse. Todos los clubes deberían de saber con claridad por qué conceptos y en qué condiciones, para verificar que no se dispensa ningún trato de favor a nadie. También la Liga se niega a darnos esta información. Y no es normal que la Liga siga perdiendo millones de euros de nuestro dinero en el fracaso del llamado Museo Legend, que sirve también para justificar dinero de publicidad a medios de comunicación. Y no es normal que la Liga contrate con nuestro dinero, y esto es muy importante, los servicios de un lobby para influir en la ley del deporte. Contrataron a este lobby con la finalidad de introducir clandestinamente unas enmiendas que sirvieran para expropiar nuestros activos comerciales de por vida en favor de la Liga. Y no solo con esto, quería también, en las enmiendas que se presentaron clandestinamente, como yo les digo y les seguiré diciendo, con la potestad también de sancionar a los presidentes de los clubes, es decir, a mí, por ejemplo, que es lo que querían. Pero la maniobra era tan burda que fue descubierto. Los presidentes de los tres clubes que son más importantes, que son de sus socios, como es el Barcelona, el Athletic Club y el Real Madrid, fuimos alertados por el ministro de Cultura y Deporte y nos dimos cuenta que ni la dirección del PSOE ni del PP tenían conocimiento de ello y que por tanto se estaba haciendo todo al margen de los dos principales partidos políticos. Con lo cual, gracias a Dios, y lo agradeceremos siempre al ministro, se evitó el atropello. Y tengo que decir que en esto coincidieron los dos partidos cuando vieron el despropósito que se iba a hacer. En definitiva, no es normal que el fútbol esté gobernado por dirigentes que se comportan de esta manera, que atacan el patrimonio de los clubes y que en resumen solo buscan proteger sus privilegios. Me detendré en ello más adelante, pero antes comentaré brevemente el motivo por el que tiene que ser precisamente el Real Madrid quien lidere la batalla contra este sistema abusivo que nos ha tocado vivir y que está arruinando el fútbol europeo, con excepción del inglés, que es el gran ganador de este periodo. El Real Madrid es posiblemente el único club deportivo de Europa que tiene la fortaleza institucional y económica necesaria para hacer frente a esta batalla. Bueno, y para tocar este tema me encuentro con, creo que la voz autorizada para hablar de este tema, socio del Real Madrid, Fabián. Buenos días, Fabián. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos todos? Bueno, vamos al punto, cortito. Bueno, no es la mejor forma de comenzar una semana después del partido de ayer. Un poco ladrilludo, un poco decepcionante, pero por otro lado, hay cosas muy importantes que se hablaron y que pueden impactar tanto el fútbol español como la institución completa que es el Real Madrid. ¿Qué opinas de lo que se habló ayer? Bueno, como socio, aunque debo aclarar que soy socio, pero no soy socio compromisario. Para los que no entiendan cómo funciona el Real Madrid, el club tiene unos 100.000 socios que son realmente los propietarios del club, y dentro de esos 100.000 hay unos 2.000 que son los socios compromisarios. La junta de ayer se hizo ante los 2.000 socios compromisarios, que son los que tienen voto en las juntas. Es decir, yo como socio tengo un carnet de socio y una cuota anual que pago para ser socio, pero no tengo voz y voto en la junta. ¿Okay? Aunque sí tengo interés en lo que ocurre. El socio ahora mismo se le está proponiendo un cambio radical en la estructura del club. Ahora mismo nosotros como socios tenemos esta estructura donde el club realmente está protegido de capital externo o entrada de propiedades, como hemos visto en otros clubes del mundo, el Manchester City, el PSG, el Newcastle, muchos de estos clubes europeos que viene un capital extranjero o a veces local
y que se hace con las acciones del club, porque son sociedades deportivas que se pueden comprar las acciones. En el Madrid no se pueden comprar las acciones. Lo que está proponiendo el club, el punto principal de la Junta, además de aprobar el balance, los resultados, las cuentas y el presupuesto para la temporada actual, el punto principal que se trató fue el de cambiar los estatutos, donde va a haber 2 votos. Uno ante los socios compromisarios en enero, y tras eso, si los socios compromisarios aprueban el cambio de estatutos, va a haber un referéndum ante todos los socios, en cuyo caso ahí yo como socio, mi mujer que es socio, también votaríamos, si aceptamos la estructura nueva que se propone. La estructura sería que habría una filial que estarían los socios y ahí estarían, digamos, la mayoría de las acciones del club. Y luego una minoría, un porcentaje pequeño, que puede estar en manos de un tercero, como si fueran literalmente acciones, una posición minoritaria, donde se podría poner en valor, digamos, lo que se propone, se podría poner en valor el club. Ahora mismo, si uno mira los últimos estudios por ahí, el Madrid es la marca más importante de fútbol, la marca, pero no solamente de fútbol, pero como marca, Deportivo. el Sí. brand más importante que clubes de la NFL, de la NBA, del Major League Baseball. Es la marca deportiva más importante del mundo. Hay varios estudios al respecto. Es el club más valioso del planeta de fútbol, por encima de algún otro. Y en torno a 6.200 millones de euros es la cotización actual. Entonces, imaginándonos de que el club vendiese una participación minoritaria, eso sería una entrada de un capital en el club. Si se vendiese un 10%, el club estaría captando 620 millones. ¿Qué pienso yo como socio? Para resumir, el club no se puede quedar pasivo y no hacer nada ante todo lo que está pasando actualmente. Nosotros estamos viendo como clubes como el City, que no eran nada en la época del principio del 2000, ahora es pues, uno de los más potentes del mundo. ¿Por qué? Porque se permitió su venta y luego la entrada sin límite de capital. Ni la FIFA, ni la UEFA, ni nadie parece hacer nada al respecto. No estamos hablando de un equilibrio en los clubes profesionales. Entonces tienes clubes que reciben incipientes cantidades de dinero interminables y hay otros como nosotros que nos tenemos que regir bajo unas reglas básicas de supervivencia. Entonces yo pienso personalmente que el club está tomando pasos para evitar que en el futuro caigamos en la nada, porque es que si esto sigue continuando de la manera que está, aquí va a entrar miles de millones y sigue pasando en el fútbol español, en otros lugares, y nosotros vamos a estar impotentes ante eso, no vamos a poder competir. Entonces, por un paso es modernizar las estructuras del club y yo como socio estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo nunca es de que nosotros perdamos el control del club. Pero el porcentaje que propone es precisamente para nunca perder el control del club. Se propone, según los estatutos, de que hasta un 49%, o sea, sería una posición minoritaria y siempre y cuando que el club tenga la capacidad de recomprar esa posición. Es el modelo de varios equipos alemanes y cómo funciona, y protegidos también por el Estado alemán, en el que no se puede superar ese 49% esté por fuera de los socios. Efectivamente, y además con la posibilidad de recompra, con la posibilidad de poder recuperar ese porcentaje, particularmente si un minoritario se lo transmite a otro minoritario. Digamos el caso hipotético de que el comprador es un fondo extranjero, de donde sea, me da igual, aunque sea, va y compra un 10% del club y tras 5 años se lo vende a otro. Pues ese día se puede vender a ese otro, pero el club también puede tener la opción, si tienen dinero, de recomprarlo y quedárselo. De recuperar ese porcentaje. Entonces, ¿Y qué impacto tiene eso para los socios? Bueno, a ver, una de las propuestas que no nos han mandado todavía a los socios, va a haber todo un estudio donde se va a explicar bien. Una de las cosas que tengo que explicar es cómo funciona el tema socios. Ahora mismo no se puede, una persona cualquiera no puede hacerse socio del Real Madrid. Porque no hay manera de hacer eso. La manera que funciona es,
tú tienes que, hasta 2009 sí se podía apuntarse a alguien a ser socio. En 2009 se cambiaron los estatutos y solo se permite que los hijos o nietos de socios actuales se hagan socios. Entonces es como una especie de cosa que se va pasando a nivel familiar. ¿Mm? Yo como socio, mi mujer como socio, tenemos una hija, nuestra hija es socia. Y nuestra hija podrá en el futuro pasar a ser socio a nuestros nietos, pero no es como que, o a su marido, ya que se case, pero fuera de eso va a estar muy controlado. ¿Ok? Entonces, eso por una parte. Entonces está súper restringido el tema del tema socios. Se supone, por lo que he leído, y debo hablar que como no he recibido tema de comunicación oficial del club al respecto, porque tenía que aprobarse en esta junta la propuesta primero, y ahora recibiremos los materiales, se propone que los socios podrán, entre socios, transmitir sus participaciones. En teoría, las participaciones van a tener un valor una vez que se sepa el valor del club, y en teoría la gente podrá vender su participación vía el club, no en el mercado en abierto, pero vía el club, a otros socios. Por lo que en teoría, digo en teoría, tal como lo entiendo yo, tiene un valor económico para los socios. El impacto clarísimamente es económico. Pero si tú vendes tu participación ya no eres socio. No es que la vendes y sigues siendo socio. Si la vendes, te ha sido. Y sí veo un caso donde habrá algunos socios que, a lo mejor por razones económicas y que no valoran tanto el participar dentro del club, venderán sus participaciones a otros socios y otros socios tendrán más porcentaje y acumularán un cierto porcentaje. En donde yo creo que esto va a impactar en el futuro es en la presidencia, porque tenemos a Florentino Pérez, que tiene 79 años, y hace tiempo que uno piensa que el hombre pensaría en haberse jubilado. Su presidencia acaba en 2029 y a día de hoy no tenemos claros candidatos que se puedan presentar por las restricciones que hay en presentarse a la presidencia. Entonces, este cambio societario puede llegar a impactar eso también, creo yo, de quienes pueden o no pueden presentarse. ¿Y qué tan peligroso es que los socios puedan comprarse acciones dejando super socios dentro de ese porcentaje de los socios? ¿A qué me refiero? A eso iba, por ejemplo, porque a día de hoy, aquí están los 3 límites para ser presidente. Número 1 es que tienes que haber sido socio del Madrid 20 años. Ah, Número 2, que tienes que ser compromisario. O sea, de esos 100.000, tienes que estar dentro del grupo de los 2.000. O sea, que ya te reduce el campo muchísimo, ¿no? Pero además, tercero, de esos 2.000, tienen que tener la capacidad de solvencia económica de avalar personalmente el 15% del presupuesto del Real Madrid. El presupuesto de este año es 1.200 millones de euros. O sea, puedes hacer las matemáticas. sí. Tienes que venir con 180 millones de euros en cash, no en papelitos o en edificios, en contante y sonante, personal. No puede avalarte un tercero. Por ejemplo, hay otros clubes que quedan aquí sin nombrar que sí permiten que avalen terceros. Sí. En España sabemos todos de quién estamos hablando, entonces se presenta cualquiera, porque viene un tercero y le avala. ¿Mm? Nosotros no. Nosotros solo se puede presentar alguien, entonces, ¿quién de esos 2.000 tiene que ser alguien que tenga 180 millones de euros? Pero a día de hoy, por eso llevamos 5 o 6 presidencias ya de Florentino, que se ha presentado, no se presenta a nadie. No es porque no Sí, quieran, es que no pueden. es cierto. Y también es como no dejar a la deriva el club de cualquier charlatán que llegue con ideas locas y ofrezca cosas que no se van a poder cumplir y que después tengan un impacto económico que desestabilice el futuro del club. Y un punto importante que he hablado antes de los socios. Un socio solo puede ser español. Cuidado, no hay socios extranjeros del Real Madrid. Puede darse el caso, como es el mío, que tengan doble nacionalidad, porque yo sí soy español, pero también soy argentino. Entonces, tengo doble nacionalidad y se puede hacer caso, pero tienes que ser español primero. O sea, ¿entiendes? Hay un temita ahí de que uno dice, bueno, vino un árabe, y uno dice, pues buena suerte que venga un árabe, porque primero tiene que ser español, o sea, no conozco muchos árabes españoles, pero lo sabrá. Pero segundo, que sean ricos, y segundo, que tienen que ser socio 20 años. Entonces es una movida muy lenta esta de que va alguien a usurpar la presidencia del club, porque tienes que aguantar 20 años. De hecho, el tema que más de uno nos hemos propuesto hablar es quién
quién puede ser el sucesor de Florentino. Y es que Claro, no nos queda nada claro a día sea, de hoy. por capital, por trayectoria y España, convencer que voten por él. antigüedad, socio, compromisario y tener 180 millones en el banco que no le importa dejarlos ahí en plan como si pasa. Un aval bancario personal significa que el dinero tiene que estar en una cuenta bancaria, no lo puedes tocar. Sí, En España, por lo menos, un aval bancario, esas garantías, no es dinero que, como te he dicho antes, no te lo pueden prestar. Tú tienes que tener tanto capital que no te molesta tener bloqueados durante un año casi 200 millones de euros. No bueno, sé, yo no conozco tanta gente así, entonces. no, es complicado, pero ¿y qué pasa si de repente llega a faltar Florentino en febrero del 2026? Pues ahí tenemos un temita. Que mucha gente Exacto. ha especulado sobre esto. El hombre tiene toda la intención de acabar su mandato en 2029, pero tiene 79 años. Sí. Y Y ha tenido temas de salud. Todo el mundo sabe que ha tenido temas, como todo señor mayor, ha tenido temas de salud. O sea, está bien, pero ha tenido temas de salud. Por eso está hablando de su, entre comillas, sucesión. Por eso se está tratando este tema, porque él también es consciente de que no va a estar otros 20 años. Y su familia misma, sus hijos, le piden hace tiempo que bueno, de hecho, yo personalmente he llegado a pensar que a lo mejor literalmente un sucesor podría ser uno de sus hijos, porque cumple todo. Evidentemente tienen el patrimonio, por un lado su padre, tienen la antigüedad, son compromisarios. Es que no creo que ese sea el plan de que lo asuman sus hijos, pero literalmente de los pocos que veo por ahí que podrían, sus hijos podrían. tremendo. Tengo otra pregunta acá. Si nosotros tenemos pasando el tema de los socios, hubo dardos que lanzó Florentino en la asamblea, secretos a voces que muchos pensábamos que siempre personas decían y hablaban sobre las opiniones del club, que es del club, que es de la parte interna del club, se hablaban de cosas como en qué iba la Superliga, en qué iban el problema con los acuerdos de televisión, las negociaciones con Apple, eh, la incomodidad con el caso Negreira, pero hasta la asamblea nunca hubo una voz oficial que hablara del tema desde el club, que fuera contundente con las declaraciones y Florentino no se guardó nada, especialmente hacia la UEFA, hacia la Real Federación, hacia Tebas. Eh, ¿Cómo te sientes como socio con todo lo que habló Florentino? A ver, Florentino tiene que defender los derechos del club, es su principal trabajo. Como presidente es el socio más relevante que tiene que defender a los demás. Y yo creo que hace tiempo que los socios piensan, muchos, no solamente los socios, pero los fans, piensan que muchas cosas como la Superliga, la UEFA, la Liga Española de Fútbol, la Federación, que el club se está pisoteando. Y hay mucha gente que se queja diciendo, no, es que el Madrid son los llorones y que se quejan por quejarse, bla, 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 si son los número uno y de qué tienen que quejarse si ganan siempre. Pero la evidencia está ahí y el doble rasero está ahí. Es decir, el doble rasero en el arbitraje está ahí. Es decir, son datos que son incuestionables. No hay ningún otro club del planeta que tenga semejante, o sea, desde que se introdujo el VAR en España, que ya son creo que 6 o 7 temporadas, al Madrid le han anulado el balance de goles anulados versus goles a favor, o sea, lo que hace el VAR que corrige, estamos como al menos, si no recuerdo mal el último dato, como a menos 35, menos 33, o sea, nos han quitado 33 goles, comparado con el siguiente club, que es como, si no recuerdo mal, la Real Sociedad, que es menos 8. O sea, son o el número de tarjetas rojas, el balance de tarjetas rojas a favor versus las tarjetas rojas en contra. El Barça con más 62 y nosotros menos 2. O sea, cosas así que las ve hasta un niño de 8 años. Y entonces que el club se defienda me parece lógico y toca y desde la posición oficial del club, que es el presidente, que para mí personalmente, hasta yo creo que no llega suficientemente lejos. Yo creo que debería, hace tiempo pienso que tenemos que haber roto relaciones con el Barça
por el caso Negreira, por ejemplo. No me parece normal que llevemos 3 años y no haya pasado nada, que la federación no haya pasado nada, que es la que domina los árbitros, que Tebas en la liga siga haciendo a sus anchas lo que quiera, como el partido de Miami intentando favorecer al Barcelona, desvirtuar la competición. Entonces, los únicos que nos defienden es el Madrid. Y sabemos todos que Real Madrid Televisión, que tiene los famosos vídeos, y todo esto, lo hace con la dirección. No hace nada sin el visto bueno de Florentino. No van a por libre. O sea, la línea editorial está marcada por el club y el presidente. O sea, que hace tiempo que quiero oír al club defender nuestros derechos. Y cuanto más se defienden, más podemos cruzar los dedos desde que se nos trate bien. Por lo menos y en condiciones de igualdad. ¿Y qué representa para ti el acuerdo con Apple? El Bernabéu infinito, el sueño florentino, que ya no es un sueño, es una realidad en la que se está trabajando y puede cambiar un poco cómo se va a ver el fútbol a nivel mundial. Bueno, Pero, sí, perdón. pero que ciertamente va a tener un impacto en la forma como se van a ver los partidos de fútbol. Bueno, hay muchas interpretaciones. Entre ellos están las famosas gafas, ¿no? El dispositivo de virtual reality de Apple, que todos conocemos. Hasta día de hoy es una cosa más bien para el uso personal en casa, pues poder en el trabajo también. Pero hasta ahora ninguna liga deportiva ha propuesto que tú puedas desde tu casa asistir a un partido como si estuvieras en el campo, ¿no? Como si estuvieras en la cancha. Una especie de operación de virtual reality y asumo, porque no lo sé, pero asumo que por donde van los tiros es que igual que hoy en día puedes comprar entradas para ir al Bernabéu, los que estamos aquí en Norteamérica, que no podemos ir tan libremente al Bernabéu, pues podamos comprar entradas a través de este sistema y ver el partido como si estuviéramos ahí, en el asiento virtual, no sé qué, y vemos el partido en directo. Eso es si funciona, y veremos si Apple es capaz, asumo que lo están proponiendo porque creen que lo pueden hacer, podría ser un antes y un después en la experiencia. No creo que se vayan a vaciar los estadios, soy un romántico, creo que la gente quiere ir a los estadios, pero el Madrid es tan global que tú y yo, Jaime, sabemos perfectamente, aquí desde estamos en Toronto y tenemos muchos amigos aquí en Toronto que son fans del Real Madrid, cuya, digamos, obsesión de la vida es una vez en algún momento poder pisar el Bernabéu, ¿no? Sí, ver al equipo, estar con ellos, poder alentarlos en directo. Claro, Pero es complicado, ¿no? Económicamente, y entonces a ver si esto, no que sustituya, pero sea algo próximo, algo que les ayude a experimentar algo parecido. es un plus, sin lugar a dudas es un plus. Y es cierto que el equipo ha trabajado y se sabe en un sistema de circuito para poder ver desde lo que sucede en el estadio desde muchísimos ángulos. Hay muchísimas cámaras instaladas en todas partes que harían real esa propuesta. Pero, ¿cómo compite esto contra los derechos de televisión? Contra ver el partido a través de ESPN, de Movistar, de TSN aquí en Canadá. ¿Cómo competiría eso? Pero a eso yo creo que Florentino lleva rato empujando, ¿no? Viendo por dónde puede romper este monopolio el discurso de ayer hablaba mucho de esto, ¿no? Él decía, Sí, ¿cómo es posible que hoy en día uno tenga que pagar casi $100 al mes para ver el fútbol? sí. Cuando, por ejemplo, el Mundialito, los de DAZN lo emitieron gratuitamente y se hizo sin pagar. Y él propone pues otras maneras de ver y está siempre empujando el status quo, romper los baremos de financiación tradicionales de derechos televisivos y todo eso. Si esto funciona, podría provocar un seísmo total en cómo se venden los derechos, porque ya los derechos se venderían con la parte esta virtual también. Entiendo que sería Claro, una faceta separada. Entiendo. No lo tengo claro todavía si son iguales o no. claro, porque entra un vacío en el que se negocia en bloque por unos derechos de televisión, pero no se negocia en bloque para una virtualidad dentro del estadio. Ujú. Mira, te voy a dar un ejemplo donde esto ocurrió antes, en la industria musical. En la industria musical, eh,
los años 80, los 90, la gente compraba vinilos, compraba cassettes, compraba CDs, pero nadie en ningún contrato de ningún artista estaba contemplando el streaming, ni las descargas. Eso no estaba ni contemplado. O sea, en los contratos de los artistas, de los grandes artistas de esa época, de las bandas y los solistas, nadie tenía en su contrato el tema streaming. Apareció todo lo que tenía que ver con Napster, las primeras descargas, luego vino Spotify con ese streaming legal y cambió todo el panorama. Y hoy en día, ¿qué artista está en sus contratos si streaming es la mayor fuente de ingresos? Es que no se vende vinilo, se vende a nivel romántico, alguien va y compra un vinilo, pero la principal fuente de ingresos después de los conciertos ya es el streaming para los artistas, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de artistas que se van a estas giras mundiales como Taylor Swift, que estuvo en la gira esta, que estuvo paseando por todo el planeta, un pedazo de gira, que estuvo 2 años en una gira gigantesca. Ganó una pasta gansa con esa gira y el streaming era hasta su segunda fuente de ingresos, porque ganó más con la gira. En los años 80, las giras no significaban, eran como una cosa que tenían que hacer para vender el vinilo. Y las entradas costaban $3. O sea, uno iba a ver a bandas como Led Zeppelin por $3, porque es que, mira, vienen a Toronto, qué bien. Y ya está, ¿no? La gira era insignificante. Y el merchandising también. Hoy en día se ha dado vuelta a todo eso. Yo creo que en el fútbol podría ser algo tan cambio tectónico como eso, que de repente, si esto funciona, que es la clave, si tecnológicamente funciona, podría ser un cambio bestial en cómo se venden los derechos y se empaquetan de una manera totalmente diferente. Claro, porque también surge la capacidad que tienen los clubes para implementarlo tecnológicamente, porque requiere una inversión por parte del club, así como de la empresa tecnológica que genere el servicio, pero hay también necesitas una parte comercial para poder negociar. Si el Real Madrid vende a sus hinchas alrededor del mundo, a sus seguidores alrededor del mundo, va a negociar directamente él con los hinchas, genera un ingreso, pero tienes que pensar que son, en el mejor de los casos, 30, 40 partidos en casa la temporada. Uno puede controlar lo que van a tener en los otros estadios. Entonces solamente sería, como su nombre lo indica, Bernabéu infinito. El Bernabéu infinito, claro, es como entradas de equipo local, ¿no? El Bernabéu tiene los 19 partidos de ligas locales, más el partido de Copa de la tercera ronda de Copa del Rey, más los 3 promedios, o los 5 o 6 partidos, yo creo que son 4 ahora, de la primera ronda de Champions en el nuevo formato. Entonces, si sumas, esos son los partidos garantizados al año que tienes. Luego ya entras en las rondas después, según vas pasando rondas, ¿no? Entonces, son 4 partidos. 20 y algo de partidos, ¿no? Sí. 4 partidos para el Real Madrid y la mayoría de equipos, 5 partidos de local para el Barcelona. No. Así están las cosas. 5 o 6, vete a saber. No, pero el tema es que es una barrera de entrada importantísima. El mismo estadio. Sí. Es que a día de hoy no hay ningún estadio en España que pueda ofrecer esto. El Bernabéu infinito va a ser el único. Ahora las obras del Camp Nou veremos si ellos son capaces de ofrecer algo parecido, pero entiendo que el Bernabéu, por toda la inversión que se hizo, es el único que puede ofrecer esto. Sí, entonces, y de hecho, muy pocos venues en el mundo están preparados para hacerlo. Creo que el proyecto arranca el mismo Apple con la Fórmula 1 y sabemos el dinero que se mueve en las transmisiones de la Fórmula 1. Sí. Y bueno, entiendo que se ofrecerá en algunos estadios de la NFL, se ofrecerá para el béisbol también, en los estadios más novedosos de aquí de Norteamérica, probablemente se podrá ofrecer algo parecido, pero sí, en el caso de fútbol creo que este es un caso único. Y el Madrid puede capitalizar en algo que sabemos todo el mundo, el club más seguido en las redes sociales del planeta, con 650 millones de seguidores del planeta. Entonces, muchísimos seguidores, tantos que uno se plantea cómo monetizar estos seguidores, porque el estadio tiene una capacidad de 85.000 personas, ¿no? Y los derechos también tienen una capacidad de explotación. Entonces, si tú puedes ofrecer y la gente hace esa inversión, porque te tienes que comprar el aparato y tener una conexión buena de internet en casa, pero si tú tienes esa capacidad, sí, podría ser una
una manera de monetización muy nueva que a lo mejor con el paso del tiempo se convierte en una línea de ingresos súper importante. Bueno, hablando de seguidores, quiero cerrar con dos preguntas, pero no sin antes recordarle a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan, suscribirse al canal, darle like a los videos si les gustan, activar la campanita para no perderse nada, seguirnos en nuestras redes sociales, las encuentran aquí arriba, también las encuentran en la descripción de este video, y si quieren participar en el Parche Madridista, déjenos sus datos, nosotros nos contactamos con ustedes y virtualmente como el Bernabéu Infinito, vamos a estar acá con ustedes. Fabián, dos preguntas para cerrar. ¿Crees que va a pasar algo con el caso Negreira? Ayer Florentino se fue de frente, lo dijo, le parece el colmo que no esté pasando nada, pero ¿crees que eso va a un buen puerto o simplemente lo menciona porque sabe que no va a pasar nada? Yo me temo que va a ser muy complicado que pase algo por razones políticas en España. Me temo muy seriamente que va a ser muy complicado que al Barcelona le caiga más que una multa económica y un castigo deportivo, como descender a segunda, como lo que le pasó a la Juve con el caso de amaños de partidos que hubo precisamente con árbitros hace unos años en Italia, en 2006, si no recuerdo mal, cuando fue lo de la Juve. No veo algo parecido. Yo veo que hay pero muchísima presión política por parte de los socios del gobierno español, que son los partidos independentistas catalanes, que son mano derecha del Barça. Y aquí puede haber gente que discrepe conmigo, y estoy de acuerdo, pueden discrepar todo lo que quieran, pero yo viviendo muchos años en España y viendo la influencia que tienen los partidos políticos independentistas en el gobierno central y lo próximo que es el Barça, hemos visto miles de veces con el mes que un club y Cataluña is not Spain y todo esto, se identifica tanto el Barça con estos partidos que van a impulsar lo que sea y empujar lo que sea para que se quede en algo pequeño. Pequeño en el sentido de no le veo yo personalmente, salvo que venga la FIFA o alguien fuera de lo nacional, con más influencia, que les meta no sé, un castigo de no poder competir en Europa o algo de ese estilo, porque a nivel local no lo veo, porque la federación y la liga no me inspiran ninguna confianza en su manera de actuar, por muchas razones, empezando por los árbitros, pero muchas razones que son no decir antimadridista, pero digamos anti mantener una línea igual de juego para todo el mundo. Bueno, y ahí toca eso que ya que mencionas a la FIFA, hay algo interesante y es el acercamiento que se ha visto en el club recientemente hacia la FIFA, hacia las posturas de la FIFA, elogios de vuelta. Creo que el Mundial de Clubes acercó. ¿Qué crees que va a suceder con la Superliga? ¿La FIFA está interesada en el proyecto o es un sistema de presión para que la UEFA cambie cosas o el proyecto se hará realidad? Bueno, ya hubo un gran cambio, ¿no? Un gran cambio importante con la Champions, cambió de formato en parte como respuesta a la Superliga y en teoría eso de alguna manera u otra ha generado más ingresos para los clubes. La competición se ha un poco modificado hasta tal punto que ahora tenemos partidos súper interesantes en las primeras rondas, cuando las primeras rondas antes eran, no hay que negarlo, bastante difíciles de tolerar porque habían partidos de un nivel muy bajo y ahora tenemos un Madrid-Liverpool, tenemos partidos de un cierto nivel, entonces que hacen que la competición parezca más interesante de lo que era. Antes todos esperábamos a la segunda ronda para que empezara realmente la Champions, ¿no? El mundialito de clubes a mí me gustó, fue atractivo, lo que pasa es que supone otra carga adicional sobre el cargadísimo calendario de lo difícil para los jugadores. Yo sí creo soy de los que piensa que la Superliga estaba ya un poco herida con la baja de muchos clubes y cuando el Barça parece que se va a apartar ya, queda un poco como el Madrid queda solo y va a ser muy complicado que hagan una competición solos. Yo creo que es más como una herramienta de empujar hacia un compromiso. De hecho, yo conozco al consejero delegado de la empresa que está llevando la Superliga, es un ex compañero mío en banca en Madrid, y en alguna ocasión he charlado con él y él me comenta que el compromiso es 100%
el Real, pero todo viene del lado casi impulsado por el Madrid a estas alturas. Entonces, mi única duda es que si el Madrid como entidad única puede seguir, porque los demás parece que se han bajado del carro. Pero Madrid está con toda la intención de que haya una... Porque la realidad es que, partiendo de los derechos, la pregunta anterior sobre los valores de los derechos, ¿nunca te has preguntado, por ejemplo, por qué una empresa estilo Netflix o Apple TV o alguien así no compra los derechos de la Liga Española? Es que no los compran porque no les interesa la Liga Española como tal, les interesa Europa. Ellos ven como una cosa europea mucho más, la Champions les interesa. Una Superliga Europea les interesaría mucho con equipos ¿no? Pero un partido regionales, un Madrid contra equipos recién ascendidos no es del particular interés de las grandes empresas de medios. Entonces, O puede ser interesante. Puede ser interesante un Real Madrid-Elche, un Barcelona-Getafe, pero no un Elche-Getafe. a eso yo. Sí, sí. Entonces, por eso digo, una Superliga que un poco acumula los clubes más grandes, sí aquí nosotros mismos lo hemos visto en la Liga Española que se emite por la TSN en Canadá. En general, ¿qué partidos muestran? Los de Madrid, los del Barça, los del Atlético. Es cierto, es cierto. El impacto de los equipos a nivel global, pues obviamente marca cuál es el centro de atención para que alguna empresa interesada vaya a pelear esos derechos. La Superliga en ese aspecto tiene sentido y tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista de la comercialización de los derechos, pero no desde el punto de vista de que si el único que la está empujando es el Madrid, va a ser muy complicado que llegue a buen puerto, porque es que necesita que los demás quieran participar. Y parece que los demás, bajo presiones varias, han decidido apartarse. Sí. Bueno, creo que ha sido todo por hoy. No sé, ¿se me escapa algún tema que recuerdes, que se habló, que sea importante? No, creo que lo más relevante fue que alguien propuso declarar a Tebas persona non grata en el Bernabéu. Sí, eso estuvo bien. Y salió Tebas diciendo que estaba muy triste porque él es madridista. O sea, para una persona que es madridista, desde luego nos trata muy bien. Vamos. Sí. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Esperamos que este miércoles el equipo cambie el chip y se meta en modo Champions, porque en la liga estamos enredándonos solos. Bueno, digamos, yo me gusta mirar el vaso del lado medio lleno que medio vacío. Que digamos que jugando no tan bien, por no decirnos de cómo estamos jugando últimamente, que no seguimos primero todavía líderes, espero que cuando juguemos mejor sigamos más, ¿no? Lo miro desde ese punto de vista, que si estamos en un bache de fútbol ahora, que por lo menos no estamos perdiendo la comba en la liga. Sí, es mejor construir sobre la victoria y no sobre la derrota. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. no, bueno, y esperamos tenerte más episodios acá. Muchas gracias. Bueno, Saludos a la Madrid. A la Madrid.